Esta sesión tiene por objeto conocer con detalle los hechos de violencia y discriminación contra personas pertenecientes al pueblo mapuches acaecidos en la región de la Araucanía la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto del año 2020 en el contexto del desalojo con participación de civiles en las municipalidades de Curacautín, Victoria, Traillén y Ercilla, así como las actuaciones de las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Intendencia de la región de la Araucanía, del Gobernador Provincial de Malleco, de Carabineros de Chile, de los alcaldes de la municipalidad respectiva en estos mismos hechos, como asimismo la actuación del Ministerio Público y de sus respectivas fiscalías. A esta sesión ha sido citado el señor Víctor Pérez Varela, ministro del Interior y Seguridad Pública, y el señor don Hernán Larraín Fernández, ministro de Justicia, Desarrollo y Derechos Humanos. Ha invitado al señor Jorge Abot Charme, fiscal nacional del Ministerio Público. Y hemos recibido la excusa del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien me ha llamado porque se estaba viendo con discusión inmediata el proyecto de ley de retención del 10% en el Senado, y el Ministro del Interior venía de camino, pero va a estar conectado de manera remota porque tuvo una emergencia y envió las excusas pertinentes. De conformidad, el señor fiscal está conectado de manera telemática ya. De conformidad con los acuerdos de comités parlamentarios, el día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deben ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por los tiempos indicados en la pantalla. En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del reglamento, que corresponde al Comité Socialista, intervendrá hasta por 15 minutos la diputada señora Emilia Nullado. Diputada Nullado, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero saludar por su intermedio a cada uno de los diputadas y diputados, especialmente a los diputados de mi bancada, quienes me han concedido este espacio, y saludar a todos los pueblos indígenas y en especial al pueblo mapuche. Lamento mucho que el señor ministro del Interior no se encuentre en la sala, que haya dado una excusa entendiendo que hubo la invitación con antelación. Por lo tanto, también creo que es importante que en algún minuto de esta sesión pudiera apersonarse. Debo detallar con mayor precisión que la verdad es que este conflicto que se ha generado el 1 y 2 de agosto no es más que nada la situación de conflicto que existe con los pueblos indígenas y en especial el pueblo mapuche con el Estado chileno. Por lo tanto, me quiero detener en lo siguiente. Históricamente, los pueblos indígenas, en especial el pueblo mapuche, ha sido despojado de su territorio. Se le ha negado su reconocimiento como primeras naciones preexistentes antes de la formación del Estado chileno. Por lo tanto, ha habido una persecución constante en el espacio territorial en que el pueblo mapuche se ha asentado y que históricamente lo ha estado. Por lo tanto, esta negación permanente que ha tenido el Estado, que han tenido también desde la historia de la legislación, los diversos gobiernos no han reconocido la preexistencia de los pueblos, especialmente del pueblo mapuche, que es un pueblo que tiene definido un territorio y es un pueblo que al día de hoy las generaciones nuevas y aquellos sabios loncos y son loncos siguen exigiendo con derecho al espacio territorial. Hay una pérdida permanente que el Estado no la ha reconocido, que solamente en el gobierno del presidente Allende hubo una ley indígena que le permitió a esta ley reconocer el territorio del pueblo mapuche y haber avanzado en una ley que le permita la devolución de las tierras. Posteriormente entramos en un gobierno de dictadura donde lamentablemente con la contrarreforma gran parte de esa tierra que se había devuelto y que le pertenecía al pueblo mapuche vuelve en manos de los colonos, vuelve en manos de los privados. Y posteriormente la ley indígena que ha permitido a través del Fondo de Tierra el poder avanzar en algunas compras, pero el cual no va a resolver la situación de fondo que es el conflicto que se ha mantenido hasta la fecha. Por lo tanto, diversos gobiernos han intentado avanzar y reconocer a los pueblos indígenas, pero el tipo de reconocimiento que han querido otorgar en cierta forma no ha sido con la participación efectiva de los pueblos.
lo cual trae con ello de que a través del convenio 169 que entra en vigencia el año 2009, por lo tanto la fecha, pasado ya casi 12 años, no se le ha dado cumplimiento, lo cual es preocupante, donde hemos escuchado a diversos ministros de Estado señalar o hacerse oídos sordos respecto a la demanda territorial del pueblo mapuche. El año 2018, cuando se asesina al Huaychafe Catrillanca, Camilo Catrillanca, sucede que gran parte del territorio de Gualmapo se juntó en Temucuicui. Ahí se hicieron varios planteamientos que además se recogen en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en la sala de honor del Congreso, donde diversos parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, en el cual participaron, y que además ellos estaban conscientes respecto a lo importante que debe ser el formar una comisión de carácter vinculante que pueda acoger todas aquellas propuestas y la revisión misma del pueblo mapuche en su pérdida territorial. Por lo tanto, esa pérdida histórica del pueblo mapuche tiene que dialogarse. El Ejecutivo ha hecho oídos sordos, por lo tanto, sigue pendiente en el Poder Legislativo y por lo tanto yo quiero convocar a cada uno de los parlamentarios, aquellos que estuvieron presentes en aquella oportunidad, para que podamos desde ya impulsar algunos proyectos que permitan avanzar en la aplicación del convenio 169, pero pedirle al Ejecutivo, que ha estado ausente de manera permanente y sobre todo que ha permitido que en el territorio de la Araucanía se actúe de manera racista, donde también ha sido uno de los principales actores con la llegada del señor ministro de Interior a la Araucanía, y nos hemos enfrentado en una situación mucho más compleja de la que ya existía. Por lo tanto, creo y quiero hacer un llamado al gobierno a reconocer que en Chile y que en el territorio mapuche existen presos políticos mapuche. Por lo tanto, con mucha seguridad lo señalo aquí, porque el debido proceso, la forma de investigar y que ésta sea de manera justa, lamentablemente esas garantías no han sido entregadas al pueblo mapuche. Esa es una situación que debiera revertirse. Por lo tanto, es importante que al día de hoy, cuando el señor ministro afirma que no lo existe, primero hay una negación de los derechos de los pueblos indígenas, posteriormente de manera arbitraria se ha aplicado la ley antiterrorista, donde hay muchos de ellos procesados y donde muchos de ellos tampoco se da la garantía de que este proceso que se ha iniciado sea la verdad confiable. Y en eso recordar el montaje en la operación Huracán, donde también el gobierno negó en aquella oportunidad que la verdad es que la investigación que se habían hecho y donde se inculpaba a hermanos mapuche, que finalmente se terminó clarificando aquella situación. Posteriormente, en el asesinato del Huaychafe Camilo Catrillanca, nuevamente Carabinero lo que hace, ya estaba acostumbrado a generar pruebas falsas y montaje, desde de los altos mandos de la institución hasta aquellos que fueron a asesinar al Huaychafe Catrillanca. Esta es una situación que ya la verdad es que no tiene nombre. Hoy día el pueblo mapuche está muy claro de cuáles son sus derechos colectivos y por lo tanto en cualquier lugar un historiador, un mapuche que esté en algún espacio, en el rol que pueda tener, sabe de la historia de la pérdida territorial y del despojo y de cómo se le ha tratado al pueblo mapuche. Y hoy día nos encontramos en una situación mucho más grave, y en esta me quiero detener, que es que tenemos a una autoridad ancestral con 101 días en huelga de hambre y otros hermanos que están en la cárcel de Angol de igual manera. Y por lo tanto, de los 40 hermanos que tenemos hoy día dentro de las cárceles privados de libertad, 27 se encuentran en huelga de hambre. Lamentablemente, al oído del gobierno, eso no tiene ninguna significancia, porque un Estado que siempre ha tenido actitudes racistas, un gobierno que lo ha hecho de igual manera, que niega los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que no reconoce ni quiere aplicar el convenio 169, por lo cual no reconoce a la autoridad espiritual, desconoce absolutamente a estas naciones de pueblos originarios, pero tampoco quiere
intentar siquiera dialogar. Por lo tanto, esta negación permanente quiero detenerme y quiero convocar a este Congreso a que es importante avanzar en leyes que permitan incorporar la aplicación del convenio 169. Es importante también que todas aquellas consultas existan los mecanismos en la propia Cámara, donde muchos proyectos y mociones de parlamentarios, lamentablemente al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas no se le ha invitado a participar ni se le ha querido recibir en las audiencias. Quiero señalar que esta es la forma de cómo el Estado ha actuado con el pueblo mapuche y los pueblos indígenas. Por lo tanto, quiero señalar hoy día la responsabilidad política que cabe en el gobierno y también la responsabilidad política que tiene esta Cámara y la responsabilidad que tiene hoy día en la aplicación del convenio 169 los tribunales. Por lo tanto, creo que es la forma al día de hoy, desde ya, empezar a revisar lo que significa el convenio 169. Las diversas luchas que han hecho nuestros hermanos a través de huelga de hambre, que es la última medida mucho más difícil que han tenido que enfrentar, donde han colocado en riesgo sus vidas. Y por lo tanto, recién ahí los gobiernos han reaccionado, pero solamente es transitorio. Pasa aquello, se avanza en algunas medidas dentro de lo que es el reglamento penitenciario, pero sin embargo sigue pendiente el tema de fondo, que es cómo abordar la situación de las tierras que han sido despojadas a nuestros hermanos en sus territorios, la negación de sus derechos colectivos. Por lo tanto, creo que el llamado es hoy día a que esto sea y se haga con seriedad. No podemos tener el día de mañana a otros hermanos sacrificando su vida, como la que hoy día ha hecho nuestro hermano autoridad ancestral, el mache Celestino Córdoba. No podemos tener a más hermanos que ya están en riesgo de su vida en Angol. Esto ya no puede seguir ocurriendo. Es hora de que se tomen las decisiones. Es hora que desde ya se tenga que desmilitarizar la Araucanía. Es hora que el gobierno ya no llegue con mayor represión a la comunidad, como allanan aquellas comunidades. Muchos saldrán diciendo posteriormente que el mapuche es violento. El mapuche históricamente ha sido quienes han tenido los más largos parlamentos, los más largos diálogos por día, y donde se ha llegado finalmente a poder dialogar. Así se hizo con la corona española, así también en alguna oportunidad se hizo con el Estado chileno, y al día de hoy aquello se ha negado. Quiero convocar a cada uno de ustedes a que no sea hoy día, porque el mache Celestino Córdoba y los hermanos que están en Angol y aquellos que están en las cárceles de Levo y Temuco, sea por ello que hoy día nos encontremos en esta sesión, sea por ello como se ha acrecentado el racismo de un grupo de civil organizado de la ultraderecha, que también con la venia y el apoyo que le ha brindado el gobierno, al parecer porque el señor ministro hoy día no está presente, tal vez no quiere escuchar este diálogo interno que se hace en una Cámara, donde es importante que desde ya también cambiemos aquella actitud. Creo que es necesario que el gobierno de una vez por todas tiene que esclarecer a través de esta comisión, donde se diga la verdad respecto a la pérdida del pueblo mapuche. No queremos más forestales teniendo que empobrecer los territorios, no queremos a más transnacionales en las comunidades, no queremos tampoco a aquellos colonos que hoy día han dificultado la vida de nuestros hermanos en las comunidades. Por lo tanto, creo que es necesario revisar las leyes. Hoy día nos han dicho que se aplique el convenio 169, pero también el señor ministro ha dicho que en los tribunales no se puede obligar a que se aplique. Creo que es necesario la revisión completa, tanto en los tribunales como en el Poder Legislativo y sobre todo el Ejecutivo, que son los llamados a ingresar los proyectos de ley o a patrocinar aquellos proyectos de ley que desde esta bancada del Partido Socialista ingresaremos. Yo quiero valorar y agradecer a cada uno de aquellos loncos, de aquellos dirigentes que han luchado por hoy día tener aún vivo al pueblo mapuche. Es una nación que tiene lengua, que tiene cultura, que tiene espacio territorial y además que tiene símbolo y tiene bandera. Por lo tanto, no podemos decir que no somos una nación, y así como también las demás naciones de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, yo creo que es necesario desde ya abordar el tema de fondo. Así lo hemos revisado dentro de la bancada del Partido Socialista. Así también a esta altura el Partido Socialista, a quien le hago un llamado, debemos estar como los demás partidos de oposición para revisar las diversas normativas que han afectado en este Congreso y que hemos aprobado y que finalmente hoy día tenemos en las condiciones de hermanos en huelga de hambre y donde también hay mucha pérdida en los cuales muchos hermanos fueron despojados. Creo que esta aplicación del convenio 169 es urgente, se tiene que modificar el reglamento penitenciario. Lo ha dicho sí el ministro de Justicia, pero ha sido muy lento, señor ministro. Y la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórica de Verdad Mapuche, que nos hizo llegar a aquellos dirigentes que se juntaron en UNUCHAM en Temucuicui. Como así también urgente la desmilitarización del territorio mapuche. Muchos vendrán a solicitar y a decir que requieren más fuerzas especiales en la Araucanía y en el territorio del Gualmapu. Eso ya no puede seguir ocurriendo. Y por lo tanto también es necesario reestructurar a Carabineros de Chile, porque los controles que ellos han hecho y los procedimientos que han llevado lamentablemente no se apegan a la promoción de los derechos humanos y tampoco a la de los pueblos indígenas. Creo que es necesario desde ya ingresar leyes que permitan adecuar al convenio 169. No puedo dejar de recordar a aquellos luchadores sociales, aquellos loncos que hoy día no están, aquellos que le tocaron defender el territorio, aquellos que muchas veces llegaron y a través de sus diversos memoriales a dialogar con los diversos presidentes de la República. Y sin embargo, aquellos memoriales se encuentran guardados hoy día. Quiero reconocer en cada uno de ellos la lucha que han dado incansablemente. Quiero reconocer la lucha que han dado todos aquellos que han hecho huelga de hambre y que finalmente los gobiernos terminan entregando una vez más programas que son migajas y que no sirven de nada para los pueblos indígenas. Espero que esto no ocurra en esta oportunidad y espero que la vida del Machi Celestino Córdoba resista. Es un hombre que tiene mucha fuerza, es una autoridad espiritual que tiene el conocimiento y la sabiduría y ha sabido plantearla. Y espero también que logremos encontrar un fallo favorable en este máximo tribunal, porque la Corte Suprema esperamos que pueda acoger el recurso en favor del Machi. Creo que es necesario, hoy día lo estoy haciendo como diputada mapuche. He llegado acá a través del apoyo que me han brindado las comunidades del territorio en el cual me ha tocado trabajar como dirigente mapuche, como una mujer que nace en su comunidad, que ha sido difícil que muchos de ellos lleguen acá porque esta negación permanente del Estado y de los partidos políticos que no todos le han dado cabida a los mapuches y a los pueblos indígenas. Debo agradecer a quienes abrieron este espacio en la bancada del Partido Socialista, en el Partido Socialista, y por lo tanto también el compromiso mayor con nuestros pueblos. La historia de nuestro presidente Allende era reconocer a los pueblos indígenas, reconocerles su territorio, reconocerles su cultura, su lengua y valorarla, y por lo tanto la entrega de tierra lamentablemente quedó inconclusa. Y ahora tenemos que avanzar hacia cómo se recupera y se esclarece esta pérdida territorial. A partir de ello, lo más probable no se van a seguir enfrentando aquellos colonos o aquellas transnacionales que posteriormente se le entregaron los títulos a través de aquellas propiedades fiscales que declararon los diversos gobiernos. Por lo tanto, creo que es necesario en toda la historia de la legislación chilena de poder revisar en los diversos gobiernos cuánto ha sido la pérdida territorial y cómo se ha votado en el poder legislativo y cómo también se ha aplicado la justicia para los pueblos indígenas. Por lo tanto, señor presidente, por su intermedio, quiero terminar señalando lo siguiente. No se puede decir que el pueblo mapuche no tiene vocación de diálogo. Eso sería negar todo lo que el pueblo mapuche ha hecho, de poder llegar hasta el Congreso, más de 300 personas, a buscar el diálogo, y hoy día aún de ese diálogo sigue pendiente sin respuesta. Por lo tanto, quiero sumarme a aquellas propuestas que hicieron los hermanos de Temucuicui y que representaban a todo el Gualmapu. Quiero también agradecer
a todos aquellos abogados que al día de hoy han podido acompañar en estos diversos procesos injustos para nuestros hermanos que se encuentran privados de libertad. Quiero también agradecer a cada una de las voceras y voceros por la claridad que han tenido en la lucha que han dado nuestros hermanos y por representar con claridad que al día de hoy es importante que el Estado reconozca a las primeras naciones, le reconozca su territorio y se pueda aplicar el convenio 169. Y hoy día debo decir que estar un tanto satisfecha porque al menos en la Comisión de Pueblos de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas logramos aprobar la palabra pueblo, lo que antes se trataba solamente de etnia. Y creo que eso es un avance y se lo debemos agradecer a todos aquellos que han luchado, aquellos que han dado la vida, aquellos que han sido asesinados, aquellos que sus nombres seguramente están en la memoria de cada mapuche, en cada territorio. A todos ellos quiero agradecer en nombre de la bancada, en nombre de cada uno de ellos que no pudo estar acá para alzar la voz. Sé que este es un pequeño espacio, el cual puedo tener una voz, pero sin embargo serán muchos aquellos que el día de mañana lo tendrán, porque es necesario abrir espacio para la participación de nuestros pueblos, porque es necesario reconocer el espacio territorial, porque es necesario que nuestros pueblos tengan autonomía, porque ya es necesario que la aplicación del convenio 169 de una vez por todas se empiece a aplicar y a partir de ello se reconozcan los derechos colectivos, los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. No puede ser que un Estado esté hoy día callado, solamente tratando de negar los derechos y tratar de generarnos y vincularnos con el terrorismo. Eso es absolutamente falso. Esta forma de cómo nos han tratado de manera tan racista y de una manera donde también nos han querido estigmatizar y decir que en cierta forma somos muy violentos. Eso no es así. Hay que acercar el diálogo. Señor ministro del Interior, usted tiene una responsabilidad de hacerlo. Usted lo puede hacer si usted quiere, pero si usted hoy día no quiere dialogar con las comunidades ni con los pueblos indígenas, lamentablemente usted va a tener la responsabilidad de que el Mache Celestino Córdoba, si fallece, será su responsabilidad y la suya también por su intermedio, señor presidente, del presidente de la República, que hoy día le ha negado los derechos a los pueblos indígenas, que no ha querido abrir el diálogo. Y el señor ministro de Justicia tendrá que avanzar rápidamente porque es un decreto, además que es una medida administrativa que ya debió haber estado listo y sin embargo todavía sigue dando vueltas sin tener la posibilidad de hacerlo. Quiero valorar a cada uno de hoy día y tener la oportunidad de haberme escuchado. Tal vez con mucha emoción, tal vez me criticarán mucho, pero sin embargo, esta voz es de los pueblos oprimidos, del pueblo mapuche, de aquel que no ha tenido la oportunidad de poder decir al Estado que desde ya se aplique el convenio 169, que se reconozca como las primeras naciones, que tengan la posibilidad de reconocerle su autonomía y que tengan la posibilidad de que cada uno en su territorio puedan determinar qué tipo de políticas se deben desarrollar, porque aquí todas han sido impuestas. Y todos los gobiernos lo han dejado en manos de los ministros del Interior y de los subsecretarios. Lamentablemente, ellos lo único... Tiempo, diputada. Muchas gracias por su intervención. Ha solicitado el uso de la palabra el señor Víctor Pérez Varela, ministro del Interior y de Seguridad Pública. Ministro, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha formulado para participar junto con las señoras diputadas y diputados sobre un tema que sin duda es crucial. Y como tenemos absolutamente voluntad de diálogo, de conversar y analizar, porque esto es una responsabilidad del conjunto del Estado de Chile, yo le he pedido la palabra para expresar que he estado presente telemáticamente desde el inicio de esta sesión, escuchando con mucho respeto a quien ha intervenido y a los futuros intervinientes. Y por lo tanto, le pido de que, junto con el saludo que quiero dar y
llamado al diálogo y a la responsabilidad conjunta de todos los sectores para avanzar en la solución de un problema que verdaderamente lleva años y que durante mucho tiempo se han hecho propuestas que no se han concretado, poder seguir escuchando a los señores diputados y a las señoras diputadas para poder intervenir al final haciendo las respuestas a los planteamientos que ellos hagan y a las preguntas que ellos realicen y dar a conocer así la postura oficial del gobierno sobre esta materia. Muchas gracias, señor ministro. En un tiempo, durante esta sesión, entonces, escucharemos su intervención. Le otorgo la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 23 de la región de la Araucanía, don Miguel Mellado Suazo. Diputado Mellado, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que lo que vamos a hablar, no lo voy a hablar de lo que yo digo, sino que de lo que dijeron. Hoy en el Líbero, el lonco Aniceto Norín, que habla de que no existen presos políticos mapuche, el lonco indica que el gobierno debe conversar con la autoridad tradicional y con los machis, con quienes viven verdaderamente en el territorio en su comunidad, más que con quienes dicen ser dirigentes y en realidad están influenciados por los partidos políticos, y retomar los planes que a su juicio quedaron paralizados con la salida de Alfredo Moreno al Ministerio de Desarrollo Social. Eso dice el lonco Norín. Y con respecto a los presos políticos que ellos llaman, dicen a los presos que están en huelga de hambre en las cárceles de Levo, Angola y Temuco, dícese que se trata de presos comunes y que los delitos que cometieron no tienen nada que ver con la reivindicación. Eso dice el lonco Norín. Yo verdaderamente entiendo la situación de los presos, dice, pero ellos son presos comunes. Los delitos que cometieron no tienen nada que ver con la reivindicación. La violencia está muy organizada y están pasando situaciones injustas con nuestra gente, a quienes les ha costado tanto salir adelante y lograr cosas, y después lo destruyen completo. No entiendo cuándo va a parar. El gobierno tiene que pronunciarse, llegar a un acuerdo con la autoridad tradicional y con los machis. Ellos son quienes viven en nuestra tierra, en nuestro territorio. Los dirigentes son políticos. Hoy están mezclados con el Partido Comunista y eso no lleva a un arreglo. Desde el momento en que esto comenzó hay financiamiento de afuera. Los que encabezan reciben la plata y en cambio los que están acá, que pagan las consecuencias, no les llega nada. Ellos se aprovechan de todo. Aquí están los partidos políticos metidos y también el narco. Son personas del Partido Comunista que no saben de lo que hablan y a los que están encarcelados pidiendo la libertad realmente los pillaron en los hechos, hay pruebas, hay testigos, están condenados y ahora quieren la libertad y los pasan por presos políticos. No son todos los mapuches son tranquilos, quieren paz, no nos dejan trabajar tranquilos, ningún proyecto se puede hacer con la violencia y el gobierno no ha puesto mano dura. Ahora están pidiendo la libertad, eso sería una derrota grande si se consigue un beneficio para lo que están pidiendo. Eso es lo que dijo el lonco Norín hoy, y no es un hecho aislado, señores. Recordemos lo que vivió Héctor Gallardo Ayapán, parcelero de Ercilla, en septiembre del 2012. Llegó un grupo de comuneros a la casa de su hermano a asaltarlo y le exigieran que pagara una considerable suma de dinero, ya que según su atacante ellos tenían recursos para hacerlo, ya que trabajaban. Héctor llegó a socorrer a su hermano, pero este auxilio resultó fatal, ya que recibió diferentes disparos, uno de ellos mortal en la cabeza. Estos violentos, no contentos con haber dejado a la familia Gallardo sin marido y sin padre, en represalias a la denuncia, quemaron la casa en donde vivía Héctor con su familia, porque la familia tuvo que salir de esto. Cecilia Jara Yancavil, una mujer mapuche emprendedora, que desde niña trabajó incansablemente para surgir, pero a la madrugada de enero del 2015, un grupo violento amparado en la oscuridad de la noche quemaron lo que fue su emprendimiento. Tampoco olvidemos lo que vivió Osvaldo Antilefo en septiembre del 2016, donde un grupo de comuneros llegó a su domicilio exigiendo dinero de joyas y amenazando a las mujeres y disparando. Osvaldo Padre, desde un segundo piso, disparando, hiriendo a uno de los comuneros, a Fabián Tranalcal, sobrino lo involucrado en el asesinato de Lusinger Macay, resultando muerto en el atacante. Esto es abuso, esto es violencia, esto es terror. También quiero contarles lo que vivió el lonco Cariqueo. Primero fue amenazado por distintas vías antes de que mataran a sus hijos, donde le decía, ya vas a caer. ¿Y ellos por qué los mataron? Mataron a sus 2 hijos por trabajar. Son muchas más las historias.
señor presidente, como la de ellos. Y les pido que si vamos a hablar de violencia, mostremos a las verdaderas víctimas mapuches de violencia, que a los que han optado por el progreso y a los cambios reciben asesinatos, incendios, amenazas, usurpaciones. Por ello yo quiero trabajar y abogar por quienes cargan en sus manos herramientas y sueños, no palos, no piedras, no armas. Los llamo a ver de manera objetiva lo que pasa en mi región, a ver la realidad y no caricaturas, que de esas historietas en mi región estamos cansados. Los llamo a trabajar por el pueblo mapuche pacífico, el que en silencio sufre y suplica por vivir en paz. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Corresponde entonces el uso de la palabra al diputado demócrata cristiano del Distrito 22 de la región de la Araucanía, don Mario Venegas Cárdenas. Diputado Venegas, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Espero me descuenten el tiempito que me demoré. Lamento profundamente que me haya tocado hablar después del diputado señor Mellado, porque el intento, el objeto de esta sesión como diputado, como parlamentario, pero especialmente como ciudadano que nació, que ha vivido y que quiere seguir viviendo en esta región, es buscar caminos que nos garanticen paz y tranquilidad. Y eso implica abordar, y yo no tengo problema en reconocerlo, el tema de fondo que genera toda esta violencia que ha estado dándose con particular fuerza en el último tiempo. Y que ha llevado, y que explica esto, ¿no es cierto?, a una cosa inédita, como es el enfrentamiento entre civiles. Todo el mundo sabe en mi región y en mi provincia y en donde yo represento que he condenado siempre la violencia, siempre, venga de donde venga, y por muy legítimo que sean los objetivos que pretenda alcanzar, porque estoy convencido que genera más violencia. Pero del mismo modo, creo que quienes están en el gobierno, que voluntariamente accedieron a esta magistratura, no pueden evadir su responsabilidad de enfrentar los problemas y garantizarle a los ciudadanos de esta región paz, tranquilidad, orden. Estaría y es responsabilidad del Ejecutivo, en la persona del presidente, del señor ministro del Interior y de todas las autoridades territoriales, intendentes, gobernadores, cumplir con esta tarea. No la pueden eludir. Y es por eso que creo que no contribuye, y lo digo con respeto por su intermedio, presidente, el tono usado por el diputado señor Mellado. Con esa lógica, que es por cierto una mirada, pero aquí hay varias miradas que hacer. El problema es muy complejo y hay que abordarlo en su complejidad. Y para eso se requiere buena política, política de la buena, política que se haga cargo de un problema que es multicausal, pero en la que hay que abordarla. Nada, se ha hecho también importantes cosas en el pasado, insuficientes tal vez, pero ahí hay un punto de partida y ahora hay una cuestión urgente que tiene que ver con la demanda que las comunidades están haciendo respecto a los presos, ¿no es cierto?, que están en las cárceles que ya mencionó la diputada Nullado. A eso hay que buscarle una salida, como se ha hecho antes. Estas situaciones se han vivido y ha habido la habilidad y la capacidad y la voluntad de abordarlo y resolverlo. Eso es lo que la gente de nuestra sufrida región de la Araucanía está esperando de este gobierno. Gracias. Gracias a usted, diputado Venegas. Le otorgo la palabra a la diputada del Partido por la Democracia del distrito número 22 de la región de la Araucanía, doña Andrea Parra Sauterel. Diputada Parra, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero decirles que no hay paz social en nuestra región y finalmente las palabras relacionadas con el miedo, el odio y la frustración están ocupando demasiado espacio en estas conversaciones, incluso en estos discursos. Pero hay algo que yo quiero
decir y creo hablar por todos y todas en mi región. Me niego rotundamente a que la crisis sea un estado permanente en la región. Sin duda, la situación de la región de la Araucanía responde a una deuda histórica. Han sido mucho tiempo de peticiones, desoídas, intentos de invisibilizar una nación, y no va a haber democracia fuerte ahí donde una parte de la sociedad intenta anular a otra. Lo de estos días, sin embargo, suma a esta discriminación histórica una seguidilla de errores gubernamentales a nivel regional y nacional. La toma por grupo de comuneros radicalizados de municipios y el posterior desalojo por parte civil ejerciendo una autotutela inaceptable desde mi perspectiva, no es sino el resultado de la ausencia del Estado. Hoy, el intendente regional es poco más que una figura decorativa. En la campaña presidencial anterior, los que hoy son gobierno nos fustigaron fuertemente por la violencia en la Araucanía. Sin embargo, ahora hay más delitos de inseguridad en los campos y en las carreteras de la región. ¿Por qué? Porque la apuesta es solo el control policial, abandonando un enfoque social y político integral, una apuesta que sabemos es cerrada y fracasada. ¿Por qué repetir lo mismo? Entonces, quizás por lo mismo los servicios públicos no tienen conexión con la realidad, ni con el territorio. El caso de la CONADI es emblemático por su política de inacción respecto de la compra de tierra. No ha hecho sino exacerbar los ánimos y aumentar la frustración. Entonces, ante este abandono gubernamental, miramos al nivel central, pero tampoco sirve. La visita del ministro del Interior habría sido útil en la medida en que se hubiera reunido con los alcaldes, o que hubiese tratado de recoger información de nuestra parte, pero no fue así. Y por lo tanto, sin duda, esto solo aumentó la temperatura del conflicto. Hoy este gobierno debe cumplir su mandato constitucional y debe realizar las gestiones políticas necesarias para traer un clima mínimo para el diálogo. Y esto es sencillo, pasa, ¿no es cierto?, porque se acceda a disponer a través de gendarmería que los comuneros que cumplen condena en Angol sean trasladados a un centro de educación y trabajo semiabierto. También, como ya se había hecho antes, que el Machi Celestino Córdoba visite su rehue. Nadie ha hablado de cambio aquí de condenas. El ministro del Interior no puede escabullir sus responsabilidades. No pedimos más que eso, que se cumpla con las obligaciones constitucionales y que se sea fiel a su reciente. Gracias, diputada. Corresponde el uso de la palabra al diputado de Revolución Democrática del distrito número 7 de la región de Valparaíso, don Jorge Brito Asmún. Diputado Brito, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para aportar al debate, nosotros tememos de que el gobierno esté fabricando un conflicto de proporciones en la región de la Araucanía. Y esto lo decimos en función de los hechos que vamos a pasar a relatar y que se han dicho acá bastante. En primer lugar, creemos que el pueblo mapuche, al igual que el pueblo chileno, es tan diverso y tiene representantes de todo tipo. Y también hay que entender que la cosmovisión que inspira a una parte importante es justamente contraria a los intereses no que tenemos nosotros, sino que tienen las forestales. Y ese es el elemento que yo quería aportar a este debate. ¿Cuánto le cuesta a Chile tener las forestales en la región de la Araucanía y en el Gualmapu? Por lo menos cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares mediante el subsidio por el decreto 701, en que el Estado subsidia las forestales en sus primeras plantaciones, pero también mediante la utilización de la fuerza de la policía, no para cuidar a la gente, no para resolver problemas, sino que para proteger los intereses de unos pocos. Y eso es lo que ocurre en el Gualmapu, y el ejemplo clarísimo es lo que ocurrió en el fondo La Fusta, en la provincia de Malleco, hace tan solo unos meses, en donde la familia Luxic, una familia de emprendedores, tiene un fondo de miles de hectáreas con concesiones mineras, con hidroeléctricas, y que cuando una comunidad ocupó un pedacito de esas miles de hectáreas, Carabineros no fue solo a desalojarlos, no fue a detenerlos o a citarlos a una audiencia. Las comunidades vieron como sus rucas, 150 familias, veían como sus rucas ardían en llamas, producto de un desalojo policial.
¿Dónde ocurrió eso? En Chile, en el siglo XXI. Nosotros hemos planteado un camino de diálogo, pero no podemos esperar a eso. Hemos planteado los escaños reservados para la constituyente, para construir un Estado plurinacional en el cual nos respetamos y la policía cuida a las personas más que a las forestales. Pero antes de eso, hoy tenemos que acudir al diálogo. Y el diálogo debe ser directo y sin intermediarios para resguardar el Estado de Derecho. ¿Qué pretende hacer el gobierno del Gualmapu? Si me dicen resguardar el Estado de Derecho, yo no les creo. Porque resguardar el Estado de Derecho es implementar el convenio 169 de la OIT que piden los peñis y que el gobierno se opone. ¿Qué es resguardar el Estado de Derecho? Que el carabinero se comporte como corresponde y que una vez por todas... Gracias, señor diputado. Corresponde el uso de la palabra a la diputada del Partido Comunista del distrito número 8 de la región metropolitana, doña Carmen Hertz Cádiz. Diputada Hertz, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. La violencia en parte importante del territorio mapuche histórico tiene raíces profundas y muy claras. No nos hagamos los lesos. La usurpación y el despojo de tierras, así como la imposición de una cultura y una lengua extraña a su identidad como pueblo. Y todo esto es lo que ha redundado en una acumulación de demandas, de reivindicación y de justa ira, que mientras más tiempo pasa, más se va radicalizando, tanto en los contenidos como en las formas de lucha. Las demandas de tierras, territorio, autonomía e identidad son banderas de lucha que hoy han asumido transversalmente múltiples sectores del pueblo mapuche y especialmente generaciones con sólida formación profesional, técnica y política. Un ejemplo del trato que se ha dado a los pueblos originarios es la indefinición sobre los cupos reservados en la Convención Constitucional a pocos meses del plebiscito, a pocas semanas del plebiscito. El no reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, el no reconocimiento de la condición de plurinacional del Estado chileno, las obligaciones internacionales que se han suscrito y se han incumplido, y haber transformado, señor presidente, a las forestales en una suerte de supersujeto de derecho. Necesitamos explicaciones del por qué las fuerzas carabineros actúan con total impunidad, por qué se sienten protegidos a la hora de vulnerar las normas, por qué las tropas de fuerzas especiales asuman conductas que condujeron a la muerte del comunero Camilo Catrillanca, de Matías Catrileo, de Alex Lemun, de Mendoza Collillo, entre tantos otros más. Lo cierto es que existe un espacio político que facilita la impunidad a la hora de allanar, de golpear y de vejar a los miembros de las comunidades mapuche. Lo sucedido los días 2 y 3 de agosto, al calor de las tomas que fueron pacíficas de varios edificios municipales como Curacautín, Victoria, Ercilla, Traiguén, entre otras, es de una gravedad alarmante. En particular en Curacautín, una turba de civiles armados con palos en pleno toque de queda, actuando protegidos por la policía, como lo demuestran las imágenes, irrumpen en el edificio consistorial para desalojar a los mapuches que reivindicaban la libertad de los presos políticos mapuches. Las amenazas racistas, los gritos de odio no solo ameritan el repudio general del país, presidente, sino también una investigación rigurosa que la Fiscalía está llevando a cabo. El gobierno, con su silencio y su permisividad a estos grupos de ultraderecha, legitima esta acción racista. El ministro del Interior tiene sin duda una responsabilidad política en este hecho que es inaceptable. ¿O acaso fueron sancionados los mandos policiales que autorizaron a civiles a actuar como fuerzas de choque junto a carabineros? La operación Huracán, presidente, el comando Jungla, la muerte de Camilo Catrillanca están frescos en la memoria colectiva de este país. En este momento se debate entre la vida y la muerte el Machi Celestino Córdoba, que junto a otros 27 presos políticos mapuches están haciendo un uso legítimo de un instrumento que ha sido siempre un instrumento de lucha social, amparado incluso por declaraciones internacionales como la Declaración de Mar. Gracias, diputada. Corresponde el uso de la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 22 de la región de la Araucanía, don Jorge Radbet Schifferli. Diputado Radbet, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad las cosas es que los discursos poco se han circunscrito a lo que dice la convocatoria. Pero debo señalar de que los hechos ocurridos en las 4 comunas que se hace mención en la convocatoria serán investigados por la justicia y se establecerá la hora, la circunstancia y la responsabilidad respecto a este tema. Quiero señalar en primer lugar que condenamos claramente el racismo, la discriminación y la violencia, venga del lado de que venga. Lamentablemente en Chile y en la región de la Araucanía se discrimina por raza, por nacionalidad, por condición social, el pobretón, el ricachón, la ubicación geográfica, el guaso del sur, el color de piel, de pelo, de ojos, la forma de vestir, la actividad que desarrolla, y es algo que lamentablemente está dentro de lo que es nuestro país. No se puede hacer una sesión y señalar discurso y con eso vamos a terminar con el racismo o la discriminación en nuestro país y en la región de la Araucanía. Racismo que existe claramente, discriminación en contra de los pueblos originarios, en contra de los migrantes, los haitianos, los peruanos, los bolivianos, los europeos, los asiáticos, etcétera. Incluso discriminación hacia los propios chilenos. Necesitamos un compromiso entre todos. ¿Es racismo destruir una bandera o elementos distintivos como un recordatorio o un monumento, como ha ocurrido en los últimos días? Destruir la bandera como es lo que identifica a un determinado pueblo, a una determinada nación. Quemar la bandera chilena es racismo. Esto ocurrió en la gobernación de Malleco, fuera de la gobernación de Malleco. Hay que echar abajo los bustos de nuestro padre de la patria, O'Higgins, y tirarlos al río, de Prat, del presidente Pedro Aguirre Cerda. Es grave, creo yo que son hechos graves, como también lo es grave, y quizás más grave, destruir un rehue del pueblo mapuche. Es de racismo, es desprecio, lamentablemente, el semejante. Yo quiero mostrarle una foto de la entrada a la ciudad de Traillén, no sé si se aprecia, ahí está, dice bienvenido a Traillén, está en español, ¿no es cierto? Y más abajo también está en mapudungún y en inglés. Y alguien borró en el mapudungún, borró el marimari. Por supuesto hay un tema de racismo, pero alguien también va y echó abajo a una figura, ¿no es cierto? Identifica un recordatorio de los inmigrantes. También debemos superarlo en la región de Araucanía, debemos avanzar. Los actos ocurridos en Curacautini que fueron conocidos por todos, claramente una situación de racismo, pero también lo es cuando en la misma municipalidad de Curacautín, cuando se ingresó, llegan, ¿no es cierto? No sé si se escucha, pero ahí... Bueno, ahí no quiero seguir, pero huincas mueran, chilenos mal nacidos, se vinieron a meter acá, chilenos asesinos, los mapuches los vamos a matar a todos, van a morir mal nacidos. Eso claramente también es una situación provocativa, cosa que no debe ocurrir, como tampoco debe ocurrir lo que ocurrió después, cuando, ¿no es cierto?, el que nos salta es mapuche. Eso es racismo, eso es promover, tenemos que buscar un acercamiento respecto de este tema. Creo yo que aquí debemos sumar todos los sectores políticos, el gobierno, buscar una solución, el Congreso Nacional, aquí es histórica, con el pueblo mapuche y también con el resto de la ciudadanía. Aquí lamentablemente debemos seguir trabajando para que nuestras futuras generaciones también le podamos entregar algo, alguna tranquilidad. Es nuestra labor como parlamentarios, como gobiernos, buscar una solución entre todos los sectores políticos, involucrando claramente el diálogo con el pueblo mapuche. Gracias, señor diputado. Les recuerdo a todos los diputados que cuando te pongan un audio o un video tienen que solicitar permiso a la mesa para aquello.
Le otorgo la palabra al diputado demócrata cristiano del distrito número 27 de la región de Aysén, don Miguel Ángel Calisto Águila. Diputado Calisto, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Honorable Sala, señor ministro del Interior. Quiero manifestar que más allá de los hechos históricos que evidentemente hay que tomar en cuenta para entender el conflicto mapuche, lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos días en la Araucanía da cuenta de una violencia desatada por parte de un grupo reducido de activistas que están radicalizados, que ven estos actos vandálicos como una forma de presionar para lograr que modifiquen las medidas carcelarias a 10 comuneros que se encuentran condenados por diversos delitos. La quema de camiones y maquinarias, el ataque con armas de fuego a agricultores, el descarrilamiento de un tren de carga y el atentado incendiario que afectó un radar de navegación de la DGAC son algunos de los hechos que hemos visto estos últimos días y lo que lamentablemente nos tiene atónitos a todos los chilenos y que por supuesto esto se suma además a la toma con violencia de 5 municipios. Esto terminó con las lamentables imágenes de personas proclamando cánticos racistas para luego dar pie a un enfrentamiento entre civiles y comuneros. Condenamos absolutamente, condeno la violencia, venga de donde venga, por lo que manifiesto también que es fundamental manifestar nuestro reproche a los grupos que quieran tomarse también la justicia por sus propias manos. Esta actitud, presidente, descontrolada de los grupos radicalizados, no es más que un abierto desafío al Estado y sus instituciones, demostrando un actuar impune que solo tiene como fin generar miedo en la población, dejando al descubierto nuevamente las múltiples falencias que tenemos en seguridad, como también la urgente necesidad de iniciar un diálogo del más alto nivel político y social para buscar una salida urgente a la violencia. Con estos hechos también se han develado nuevamente los serios problemas de inteligencia que tiene nuestro país, que tienen nuestras policías y que el propio Estado tampoco ha sabido subsanar. Al no poder, por ejemplo, anticiparse a los distintos atentados que han sucedido en los últimos días en la Araucanía y que también, lamentablemente, se han suscitado en la región de Los Ríos. Por estos motivos, como Comisión de Seguridad Ciudadana, insistimos en una comisión especial donde lamentablemente no pudimos contar con la presencia del señor Ministro del Interior y espero que esta sesión sea una instancia clara para poder develar cómo vamos a salir de esta situación grave que afecta al país. Soy un convencido que este es un problema de seguridad pública, pero principalmente, presidente, es un problema político y los problemas políticos los debemos solucionar nosotros, el Congreso, y se debe solucionar con más y mejor política. Debemos buscar una solución de Estado. Gracias, diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado de Bópoli del distrito número 23 de la región de la Araucanía, don Sebastián Álvarez Ramírez. Diputado Álvarez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, la Araucanía, a vista de todo nuestro país y del mundo, está sufriendo. Y está sufriendo porque hay una herida profunda y en estos momentos de heridas profundas hay que también escuchar los relatos, porque toda historia tiene 2 puntos de vista. Quiero hoy día más que nada reconocer en el lonco a Niceto Norín, una persona que con valentía y con honestidad ha hecho un relato también de la otra parte de la historia. Y no es fácil en la región de la Araucanía hablar de la otra parte de la historia, porque muchas veces aquí se plantea solamente el efecto del Estado sobre las comunidades en un ámbito negativo, pero nunca se menciona también cómo el Estado ha ido colaborando al desarrollo de las comunidades en el tiempo. Es curioso, hoy día en la Comisión de Constitución se hablaba respecto a sancionar la violencia psicológica. ¿Y por qué aquí en la región de la Araucanía no se incorpora esto también para entender cómo hoy en día hay muchas familias, como una mujer también que ha sido víctima de los actos terroristas en su campo y que hoy en día también hace una huelga de hambre, producto de la violencia psicológica y la violencia física que ha recibido? Por lo tanto,
hay que pensar que esta región requiere diálogo y para dialogar se necesitan personas dispuestas al diálogo. Se necesita también dialogar con otros líderes mapuches, no con los mismos de siempre, que están disponibles para dialogar y para contribuir a construir paz. Lamentablemente, la violencia solo trae más violencia y esta violencia está afectando el tejido social más profundo de la región de la Araucanía, aumentando la precariedad, aumentando la pobreza, y esto finalmente está generando a la región más pobre de Chile más pobreza. Este no es el camino. Hay que hacerse cargo. Por más de 20 años, muchos de los que están hoy día criticando lo que está pasando fueron gobierno y no hicieron nada. Este es un problema de Estado y está en nosotros el poder resolverlo, dialogando con unidad y con sentido común. Hoy se critica la justicia. Se me fue el tiempo. Gracias, señor diputado. A continuación le ofrezco la palabra al diputado independiente del distrito número 11 de la región metropolitana, don Tomás Hirsch Goldschmidt. Diputado Hirsch, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que en este país se viene persiguiendo, atacando, robándole y sobre todo matando al pueblo mapuche desde hace siglos, desde hace demasiado tiempo. La lista de asesinatos es casi interminable y ya la han dicho quienes me han antecedido. Pero también la lista de mentiras, las operaciones que se han hecho, cómo se los ha pretendido culpar y después se ha descubierto que son operaciones de inteligencia o de desinteligencia de carabineros y de otras instituciones. Mire, presidente, les han robado todo, menos su dignidad. Les han robado su tierra, su territorio, se han instalado las forestales, el Estado se ha hecho el tonto mirando para el lado y después han tratado de resolver esto sola y únicamente con un criterio economicista, sin entender jamás que lo que está demandando el pueblo mapuche es otra cosa. No es un asunto de plata, no es algo que se arregle pasando un cheque o pasando un par de hectáreas. Tiene que ver con la recuperación de lo que les pertenece. Tanto que hablan los gobiernos en este país y las distintas corrientes de la propiedad privada y resulta que al pueblo mapuche se le arrebató lo suyo, lo propio. Y de eso nadie se hace cargo, todos miran para el lado y resulta que bueno, fue hace demasiado tiempo. Se le ponen nombres bonitos, pacificación de la Araucanía, verdadera matanza. Ya ha pasado más de un siglo y resulta que hoy día sigue sucediendo lo mismo. Y vemos cómo un grupo de civiles, de personas de allá del sur, van y atacan con palos, con racismo, con todo tipo de descalificaciones, brutalidad y violencia a hermanos del pueblo mapuche. Lo llaman autotutela, yo lo llamo violencia brutal desatada, absolutamente inaceptable. Y todo esto sucede 1 o 2 días después, no sé exacto, que el ministro del Interior, que está siguiendo esta sesión, va al Gualmapu, a la Araucanía. Curioso, vuelve y se produce este ataque. Yo quisiera preguntarle al ministro si él escuchó algo, supo algo, vio algún rumor, se enteró de alguna situación, alguien estaba planificando ese tipo de ataques brutales a los hermanos mapuche. ¿Cuál es la acción que ha tomado el gobierno al respecto? La Fiscalía está investigando, pero ¿y el gobierno qué? ¿Qué tipo de acciones va a emprender? Pero hay que entender de una vez por todas que mientras el gobierno no dé respuesta a los temas de fondo, va a seguir habiendo una situación explosiva. Nadie quiere la violencia. Nosotros, humanistas como soy, jamás hemos validado la violencia en ninguna de sus formas. Pero lo que hay en el Gualmapu es violencia contra un pueblo, violencia contra el pueblo mapuche. Mientras no se reconozca en Chile que somos un país pluriétnico, que somos un país pluricultural, mientras no se le restituyan sus derechos, su territorio, va a seguir habiendo conflictos. Mientras no se establezca la verdad de los casos más dramáticos que se han vivido. Mire, yo fui embajador de Chile en Nueva Zelanda y vi cómo ahí se pudo resolver, cómo se le restituyeron los territorios, los derechos marítimos, cómo el idioma maorí pasó a ser idioma oficial, cómo se les dio espacio en el Parlamento,
por derecho propio a los pueblos originarios. Acá no he visto esa voluntad. Hemos tratado de que haya representación del pueblo originario en la nueva constitución, en la redacción de la nueva constitución, y queda eso trancado. Yo hago un llamado para que de una vez por todas se ataque el tema de fondo, se responda a las demandas. Y hoy día la demanda fundamental es del Machi, Celestino Córdoba, que está al borde de la muerte, y el gobierno no entiende que lo que está demandando es de toda justicia, volver a su rehue y cumplir su condena ahí. Gobierno, escuche, ministro. Gracias, señor diputado. Corresponde el uso de la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 23 de la región de la Araucanía, don René Manuel García García. Diputado García, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. Estoy con un muy mal de cobertura, muy mal. Así que preferiría que me la dé más adelante la palabra, por favor. Estoy pésimo. No hay más adelante. ¿Aló? No hay más adelante. Quedan dos diputados nomás. Presidente, no puedo hacer estas condiciones. ¿Aló? Ok, gracias. Entonces le daremos el uso de la palabra al diputado del Partido por la Democracia del distrito número 23, también de la región de la Araucanía, don Ricardo Celis Araya. Diputado Celis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, no es casual que acá hayamos hablado los diputados de la región de la Araucanía. Esta región está hace mucho tiempo convulsionada en una situación de violencia, y es violencia política. Lo dijo en su momento el actual ministro del Interior, el ministro Pérez. Y yo comparto ese juicio. Hay violencia política porque aquí, en el fondo, hay un problema político. Hoy día, quienes tienen el gobierno es Chile Vamos. Hoy día es el gobierno del presidente Piñera y el ministro del Interior es el ministro Pérez y los ministros que le acompañan al ministro Piñera. Por lo tanto, los que tienen que hacer los máximos esfuerzos hoy es justamente el gobierno. Eso es una petición que ha ocurrido desde todas partes, desde los exintendentes que nos hemos reunido en la región de la Araucanía, desde la bancada transversal de diputados de la región de la Araucanía, desde los distintos líderes políticos de la región de la Araucanía, le han pedido al gobierno que solucione un primer punto, diálogo, y que sea capaz de hacer todas las acciones necesarias para que la huelga que llevan hoy día comuneros mapuches en la región de la Araucanía y en la región del Biobío tenga un buen fin. No queremos, no esperamos, no deseamos, no es sano, no es bueno, no es deseable que muera nadie, que ningún comunero muera porque ha iniciado una huelga de hambre. Y esa huelga de hambre, eso que estamos viendo, tiene un origen político. Nos hemos reunido los diputados de la región de la Araucanía el día domingo, hace 15 días, con la ministra Rubilar. A continuación, los exintendentes le hemos pedido, por medio del señor intendente Manoli, al gobierno que empuje un paquete legislativo que está atrasado. Hasta el momento, llevábamos 2 semanas, no hemos visto ninguna señal del gobierno en avanzar en los paquetes de leyes que están hoy día en el Congreso, poniéndole urgencia a esos proyectos de ley. Estoy pensando, ¿cierto?, en el reconocimiento constitucional, en el Consejo de Pueblo, en el Ministerio Indígena, en los proyectos de ley que hoy día están allí y que no tienen ninguna decisión política desde el punto de vista del gobierno. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para reiterar la necesaria exigencia política para avanzar en desactivar esa huelga de hambre, hacer todos los espacios de diálogo necesarios y, en segundo término, para activar el paquete político que allí está contenido, más todos los acuerdos de la comisión que dirigió el obispo Vargas en su oportunidad. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Corresponde entonces el uso de la palabra a la diputada de la Federación Regionalista Verde Social e Independiente del distrito número 16 de la región de O'Higgins, doña Alejandra Sepúlveda Órbenes. Diputada Sepúlveda, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Hace muchos años atrás
teníamos una reunión muy importante con un presidente de la República, en donde en su diagnóstico una de las cosas que él relevaba siempre era el conflicto que había en la Araucanía y cómo como Estado no habíamos sido capaces de resolver el conflicto con diálogo, con entendimiento, con programas, pero además con la valoración que hoy día, lamentablemente, ¿no es cierto?, no hemos sido capaces como Estado de entender que los pueblos originarios no solo son valiosos, no solo son importantes, sino absolutamente necesarios en un país donde entiende que la multiculturalidad es un valor en sí mismo. Por eso que nosotros como federación regionalista, donde tenemos partido además en la región de la Araucanía y donde nuestros militantes no relatan la violencia, la crueldad, y que esa violencia además es la expresión de la injusticia. Y esa injusticia, ¿no es cierto?, que viene dada hace ya muchísimos años desde que somos república, es una injusticia que está, ¿no es cierto?, en la sociedad, en la penetración de cada uno de los estamentos, de las instituciones, pero sin duda del pueblo mapuche. Yo espero, presidente, que el gobierno entienda que aquí, y comparto, ¿no es cierto?, las palabras de muchos diputados que son de la Araucanía, que tenemos que hacer cambios profundos en términos constitucionales, que aquí tiene que haber un reconocimiento al pueblo mapuche y a los pueblos originarios en general, que tenemos que tener hoy día cupos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución, en la construcción de esta nueva Constitución. Es imposible que nos hayamos negado, que aprobamos lo que tiene que ver con la paridad de género, pero no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para que pudieran tener estos cupos, ¿no es cierto?, los pueblos originarios, porque la expresión de ellos es necesaria y urgente para entender cómo construimos esta paz. Por eso, presidente, mire, llamar al ministro del Interior a que seamos criteriosos, porque la imagen que da un ministro del Interior llegando a la Araucanía y después teniendo las consecuencias que tuvimos horas después, es muy complicado de no leer, ¿no es cierto?, de una manera distinta que no sea una provocación a su visita y a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con esta violencia entre personas, entre civiles. Por eso, presidente, llamar al diálogo, llamar a una reforma constitucional que permita el reconocimiento ahora ya de los pueblos originarios en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Ha solicitado la palabra el ministro del Interior, don Víctor Pérez, que ha estado pendiente acá en la discusión. Ministro Pérez tiene la palabra. Active el audio, por favor, ministro. Muchas gracias, presidente. Quiero reiterar lo que planteamos al inicio de sesión, que era agradecer la oportunidad de discutir y debatir este tema junto con las diputadas y diputados sobre una materia y un tema que es de especial preocupación, y así lo planteé cuando asumí el cargo de gobierno de ministro del Interior. Porque este tema que aqueja a la región de la Araucanía, además al sector sur de la región del Biobío y también en algunas ocasiones a la región de los ríos, debe ser un tema de preocupación nacional. Y debe ser un tema de preocupación nacional, puesto que, como aquí se ha reiterado por varios señores y señoras diputadas, el Estado de Chile durante mucho tiempo ha hablado del tema, ha conversado del tema, ha hecho propuestas y estas no se han concretado. Ha habido buenas intenciones, y particularmente el año 1990, tanto del presidente Elwin como el presidente Frey, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, pero no hemos logrado avanzar en temas que son verdaderamente esenciales. Yo concuerdo aquí que el reconocimiento constitucional, el tema de los escaños, el tema del Consejo de los Pueblos son materias a las cuales ojalá ya lo tuviéramos absolutamente resuelto.
pero por distintas razones, por diversas circunstancias. El Estado de Chile y sus diferentes gobiernos no han podido avanzar en este motivo. Y creo que hoy día, frente a la difícil situación, frente a la compleja situación que vivimos, frente al drama, el dolor, la incertidumbre, el miedo de muchos y muchas, mapuches y no mapuches, chilenos y chilenas, debemos actuar con altura de miras frente a esta situación. Y por eso hemos planteado que debemos avanzar en el tema político de fondo. Y lo hacemos no como una voluntad del gobierno de resolver todos los problemas, porque creemos que tenemos un marco de tiempo y un marco institucional que está de una u otra manera constreñido o limitado a lo que va a ser la decisión del pueblo de Chile el próximo 25 de octubre, en el cual cualquiera sea el resultado de ese plebiscito, necesariamente se inicia un proceso constituyente, ya sea por las normas de la actual Constitución, ya sea por las normas de una convención. Pero queremos en esos 60 y tantos, 70 días que nos quedan, avanzar resueltamente, por lo menos en 3 temas que nos parecen fundamentales. Lo de los escaños, que está aprobado en la Cámara de Diputados y aprobado en general en el Senado, y por lo tanto el debate y la discusión son sobre los mecanismos, el tema del Consejo de los Pueblos y la discusión también en el Congreso del reconocimiento constitucional, sobre el cual se ha discutido en más de alguna oportunidad y no ha habido acuerdo en las fuerzas políticas sobre esta materia, y por lo tanto nos sometemos a esa discusión en el Congreso Nacional y vamos a manifestar la voluntad de esos 3 proyectos. Eso a mí me parece, y al gobierno, que es esencial y que ha llegado el momento de tomar resoluciones, de tomar decisiones. Y espero, y el gobierno así lo va a estar, que el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado estén verdaderamente a la altura para poder situar el camino, una vía, una ruta para avanzar algo que no hemos podido hacer en los últimos 100 años y particularmente en los 30 últimos años en que la mayoría de los que estamos en esta sesión han sido gobierno. Y por lo tanto es una responsabilidad política que tenemos que asumir. En ese contexto y en esa decisión política, el gobierno también declara y reitera con mucha decisión de que el tema del orden público y la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad, y vamos a ocupar todos los mecanismos que establece la ley, que establece la democracia, para proteger a las personas y buscar garantizar de que vivan en paz y tranquilidad. Sabemos que hay grupos que impulsan la violencia, el descarrilamiento de trenes, la toma de municipios que afectan la vida de una determinada comuna de una manera muy sustantiva, el ataque a antenas de la DGCA, la quema de camiones, la muerte de algunos choferes que estaban en dichos camiones, la quema de maquinaria, la violencia y el asesinato tanto de personas como la familia Luce, como de comuneros mapuches, es algo que tenemos que erradicar. Y eso se erradica con el cumplimiento de la ley, con el cumplimiento de las sanciones que establecen los tribunales de justicia. Y en el tema de la huelga de hambre, que sin duda ha sido un evento que ha agudizado la situación de violencia, nosotros hemos estado dispuestos a dialogar, y eso lo hemos hecho a través del ministro Hernán Larraín y a través del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela. Hemos estado en la última reunión el domingo en Angol con voceros de quienes hoy día están condenados por delitos comunes en distintas cárceles de la región de la. Y el avance y la discusión es sobre un marco muy claro, que son los regímenes penitenciarios y las atribuciones penitenciarias. Y hemos incluso, como así lo ha conocido el Colegio Médico y otras organizaciones, modificado los reglamentos penitenciarios, porque estamos convencidos que debemos caminar en esa senda sin alterar las sentencias
sin alterar los requisitos que cualquier persona en Chile que comete un delito debe cumplir. Y con eso también asumir el compromiso, y lo hemos asumido y lo estamos demostrando en los hechos, de proteger la vida de las personas que están en esa situación, y por eso hoy día un número significativo de las personas que están en esa condición están en hospitales públicos, siendo cuidados por nuestros médicos, nuestras instituciones de salud, para evitar claramente un desenlace que nosotros no queremos y que ningún chileno quiere, porque sin duda el conflicto es de tal naturaleza que la muerte de alguien no lo resuelve, sino que lo agrava. El gobierno y ustedes tengan la absoluta certeza todos los esfuerzos necesarios para lograr un final de la huelga de hambre y una protección de la vida de las personas. Y eso, esa conversación claramente va a seguir radicada en el ministro de Justicia y en las autoridades de esa cartera de Gendarmería. Y vamos a ir, como lo ha mostrado el ministro Larraín, a los lugares que sean para compensar y convencer sobre esta situación. Los hechos de violencia que se han padecido en el último tiempo, sin duda son inaceptables para todos. Atribuir que esos hechos de violencia se han agudizado por la presencia del ministro del Interior en la Araucanía me parece que es un exceso. Yo siempre he aceptado, porque he estado toda mi vida política expuesto al escrutinio público, acepto la crítica, pero digamos las cosas con realidad. Antes que yo incluso asumiera el cargo de ministro del Interior, se habían tomado 6 municipalidades. ¿Qué es lo que significa para una comunidad rural de gente vulnerable que el municipio no pueda funcionar, que las personas que eligió el pueblo, como los alcaldes y concejales, no puedan ingresar a una municipalidad, que los funcionarios públicos, los funcionarios municipales que atienden diariamente a los más vulnerables puedan ejercer su función? ¿Alguien puede afirmar que eso es un hecho pacífico o por la fuerza se impide que un órgano del Estado, como es la municipalidad, pueda ejercer su función? Descarrilar un tren con carga, atentar contra la vida de las personas, disparar contra fuerzas policiales, son sin duda hechos que no podemos aceptar. Y claramente vamos a utilizar todos los mecanismos, reitero, que establece la ley para que esos hechos puedan esclarecerse, puedan también evitarse, porque a nadie le conviene la violencia, y creo que el diálogo que muchos de los que intercedieron en el uso de la palabra consideran fundamental se tiene que hacer en un marco. Pero el gobierno está dispuesto a avanzar paralelamente en los temas políticos que he mencionado, porque tenemos de aquí a lo que es la elección del plebiscito 65, 70 días, y en esos días tenemos que aprovecharlos bien para marcar el rumbo, marcar el camino en los temas fundamentales. Yo me quisiera detener también en lo que tenemos que realizar para romper el círculo de la violencia. Uno es el diálogo político. Otro es el esfuerzo que el gobierno tiene que hacer explicitado frente a esta huelga de hambre que nadie quisiera tener y que nadie espera un mal resultado. Tercero, es ponernos de acuerdo también en que la ley, en que las normas deben respetarse. Porque si no se respetan, claramente no podemos avanzar en ninguna naturaleza. Y el gobierno va a asumir su responsabilidad. Y me alegra mucho que algunos, señores diputados, planteen que el encuentro que impulsó el intendente de la región para conversar los intendentes sea un mecanismo de diálogo, sea una conversación en los cuales nosotros vamos a nutrirnos para tomar todas y cada una de las decisiones. Me alegro que los diputados y senadores de la región de la Araucanía tengan también un diálogo entre ellos para ponernos de acuerdo en los temas que verdaderamente tenemos que enfrentar. Y
Creo que es muy importante también incorporar a los diputados y senadores de la provincia de Arauco como a los diputados y senadores de la región de Los Ríos, porque esas instancias de diálogo político son realmente adecuadas. Pero tenemos que conversar, tenemos que juntarnos, tenemos que escuchar también con todas las comunidades, particularmente las más pacíficas, las que verdaderamente se muestran diálogo, para los temas de fondo. Y también para revitalizar un plan social, un plan de la Araucanía que permita superar la pobreza en la cual muchos se encuentran insertos en esa región y que la violencia va siempre a impedir que podamos derrotar la pobreza, derrotar la vulnerabilidad y derrotar las discriminaciones. No quiero eludir por ningún motivo el debate de fondo de lo que fue el origen y que algunos señores y señoras diputados han planteado lo que fue una situación realmente difícil. Un sábado en el cual algunos grupos de personas buscaron retomar las municipalidades por propia fuerza. Y eso lo rechazamos. Y quiero detenerme en la situación de Curacautín. Quiero detenerme en esa situación porque quiero decirles que los conocen, a lo mejor mejor que yo, dicha comuna, saben que esa noche, si no fuera por la acción oportuna de Carabineros, habríamos presenciado, habríamos sido testigos de violencia irreparable. Y nadie de las comunidades que estaban en el interior de la municipalidad de Curacautín salió herido o tuvo que ser derivado a un centro hospitalario. Y eso fue gracias a la acción decidida de 15 carabineros que se encontraban en los momentos más álgidos, porque el resto de las fuerzas especiales de carabineros que fueron a restablecer el orden público llegaron tiempo después. Esa es la verdad de los hechos, porque si no hubiera actuado ese piquete de carabineros, que todos deberíamos estar especialmente agradecidos, habríamos a lo mejor tenido que lamentar muertes o heridos graves. Y eso, gracias a Dios, la acción de carabineros no sucedió. Y la principal preocupación de las autoridades regionales, de las autoridades policiales ese día, ante esa situación tan específica, fue proteger vidas, fue proteger a las personas. Y eso es un hecho irrebatible. Es un dato que no se puede desmentir. Eso no significa que no siempre le planteemos a la ciudadanía que no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar la justicia por sus propias manos. Eso no forma parte del Estado de Derecho, no forma parte de ningún llamado, no forma parte de ninguna justificación. Y por lo tanto estamos muy atentos a la investigación del Ministerio Público, ¿sí?, para que arroje alguna situación al respecto. Y en eso no nos vamos a equivocar. Y yo le quiero decir a los señores y señoras diputados que no tengan duda que el accionar del gobierno siempre va a estar para proteger a las personas. Es una situación explosiva, por cierto que es una situación explosiva. Es una situación que se viene arrastrando por muchos años, por cierto, es una situación de muchos años. Y nosotros asumimos esa responsabilidad trabajando duramente. Y quiero reiterar la voluntad del gobierno en esas 3 áreas que a mí me parecen fundamentales. Empecé, y lo reitero ahora, en el tema del diálogo, y dado a conocer 3 elementos que debiéramos poder resolver con el debate del Congreso y con conversaciones con las comunidades, como son el tema de los escaños reservados y la participación en el plebiscito y en las convenciones, en el evento que así lo determine la ciudadanía, en el tema del Consejo de los Pueblos y la discusión que tiene que darse en el Congreso sobre el reconocimiento constitucional, que se ha dado en otra oportunidad y no se ha podido arribar a puerto, a pesar de las distintas mayorías que en determinado momento distintos sectores puedan haber tenido, y hoy día enarbolan eso como una gran política, como una gran acción a desarrollar. Esa responsabilidad la tenemos que asumir ustedes y nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y por lo tanto
van a conocer en los próximos días las iniciativas en ese aspecto, ya sea a través de generar urgencia, digamos, a través de los proyectos que hoy día están tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y tenemos que actuar rápidamente. Reiterar una vez más que cuando uno habla del Estado de Derecho, cuando uno habla de cumplir las normas, este gobierno es el primero que tiene que hacerlo y es su obligación hacerlo. Y por eso yo expresé con claridad, tanto en la Araucanía como en distintas declaraciones, que las personas que están en huelga de hambre, personas que, por cierto, respeto y pido que abandonen esa condición, son personas que los tribunales de justicia han condenado. No son personas que el gobierno tenga presos, son personas que los tribunales de justicia, a través del procedimiento penal ordinario que está sujeto a cualquier chileno, han sido condenados. Y por ende, el gobierno no puede alterar esas resoluciones. Y estamos abiertos, y así lo hemos estado haciendo reiteradamente. Vuelvo a insistir, el ministro viajó a la región y estuvo con los representantes de los comuneros en huelga de hambre, reunidos en la gobernación de Alcoy, conversando y avanzando en los temas penitenciarios que son los que nosotros podemos pedir. Y por lo tanto, en esa vía vamos a seguir trabajando durante. Y en el tercer ámbito es que el Estado de Derecho, el respeto a las normas, el respeto a las reglas, el respeto a las personas, significa tratar de impedir los hechos de violencia. Y si no se impiden los hechos de violencia, investigarlos para sancionar a los culpables. Si no hacemos eso, el diálogo va a ser imposible. El diálogo va a estar vedado. El diálogo no va a ser eficaz. Y nosotros estamos decididos porque sabemos, y en eso concuerdo con el diputado Celis, que somos los principales responsables porque estamos sin día por decisión de la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile en el gobierno. Y eso nos obliga a garantizar a todos y a cada uno de nuestros ciudadanos vivir en paz, que es lo que verdaderamente queremos. Y no puedo tampoco dejar de mencionar, así como reiterar la situación en Curacautín, que nadie puede decir, y no hay ni un hecho denunciado, y he conversado, y estuvo en la zona el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, ninguna acción en los últimos días y semanas en que se pueda apuntar con el dedo a las fuerzas policiales de que están actuando al margen de las normas y de las reglas. Y en ese marco, el respaldo a Carabineros, que en algún momento pudieron haber cometido errores o acciones ilegales, todo el país lo conoce. Todo el país conoció el momento en que se cometió la operación Huracán, que fue respaldada en un inicio por el gobierno de Chile. Fue respaldada por el gobierno de Chile. Yo era senador en esa época y tuvimos que convocar a la Comisión de Seguridad del Senado, a todas las autoridades, y en 2 o 3 sesiones la autoridad del gobierno de Chile, su secretario del Interior, incluso la Fiscalía, defendieron la operación Huracán, que después se develó como una acción absolutamente ilegal. Pero eso en nada puede inhibir al gobierno de Chile, hoy día, a este ministro del Interior, en buscar con todo el esfuerzo posible el respeto al Estado de Derecho, el cumplimiento de las reglas, la sanción a quienes cometen delitos para que sean sancionados por los tribunales de justicia. En democracia son los tribunales los que sancionan. En democracia son los tribunales, el Ministerio Público y los tribunales los que investigan y sancionan. Y ese camino no lo vamos a abandonar. Y por eso decimos que el diálogo tiene que ser con una gran responsabilidad política, porque tenemos que avanzar en situaciones en que no hemos podido, por cualquier razón. Y yo creo que no es momento de apuntarnos con el dedo unos a otros. No lo hicimos. Todos somos responsables. No lo hicimos.
Y por lo tanto debemos asumir hoy día la responsabilidad política, nosotros como gobierno y ustedes como diputadas y diputados, asumir esa responsabilidad. Lo reiteré también en una sesión similar del Senado de la República, porque creo firmemente que no es solo la actitud, la decisión, la responsabilidad del gobierno, también de nuestro Congreso Nacional, también de nuestras instituciones republicanas. Y ese camino no lo podemos abandonar. Por lo tanto, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, yo quiero volver a reiterar esa voluntad de diálogo, esa voluntad de conversar, de mirarnos a la cara para resolver un problema que está sobre nuestros hombros, que está sobre la conciencia de los chilenos y chilenas, y que no puede seguir esperando. No es posible aceptar de que la violencia genere la incertidumbre y el dolor que hoy día tiene la gente que vive en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco. Yo conozco muchas personas a las cuales se les ha quemado sus fuentes de trabajo, que se les ha adelantado en su vivienda. Conozco las familias de comuneros que han sido asesinados. Y por lo tanto ese dolor no podemos seguir cargándolo sobre nuestros hombros, ese dolor tenemos que superarlo. La única manera es que esto sea una oportunidad real y verdadera de avanzar en temas que a lo mejor debimos haber avanzado hace mucho tiempo, pero hoy día creo que se nos reúne. Hay un marco que es el proceso constituyente. Por lo tanto, como Cámara de Diputados, Senado de la República, como gobierno, tenemos la oportunidad de hacer cosas mucho más acotadas, de cosas mucho más, a lo mejor en número reducidas, pero hagamos. Empecemos un camino que nos permita decir a todos los habitantes de la Araucanía que pueden vivir en paz, que merecen vivir en paz, y que las soluciones y los caminos que hemos encontrado entre todos les va a garantizar esa paz que yo creo que todos los hogares, no solo la Araucanía, sino que de Chile, anhelan. No podemos estar permanentemente escuchando quemas, tomas, atentados, detenciones, sanciones, porque así los pueblos verdaderamente no progresan, sino que verdaderamente se estancan. Y es eso un compromiso absolutamente ineludible del Estado de Chile, y ese es compromiso del gobierno del presidente Piñera, y ustedes van a ver en un breve plazo que vamos a tener que estar discutiendo normas legales que son fundamentales en este proceso, normas legales también que modernicen el Estado para que el Estado pueda verdaderamente dar cuenta y rendir cuenta y responder a las necesidades que lo que estamos viviendo nos exige y nos demanda. Así que yo espero que me voy con optimismo de esta sesión, porque he visto, a pesar de las críticas que me parecen absolutamente legítimas, y no podía ser de otra manera cuando uno está en un debate en la Cámara de Diputadas y Diputados, existen, para eso es la Cámara, porque criticar, pero creo que voy con el optimismo de que tenemos una base para avanzar y para dialogar, y en eso no nos podemos equivocar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministro. No habiendo más parlamentarios inscritos, entramos en tiempo de votaciones. Corresponde votar el proyecto de resolución. Diputado Rocaful, punto de reglamento. Disculpe, no, presidente, los diputados y diputadas que están en comisión para que puedan retornar a la sala. Estamos tocando los timbres hace un rato ya, diputado Rocaful. De todas maneras, mientras leemos y hacemos un poco de tiempo leyendo el proyecto de resolución, los parlamentarios podrán... Muchas gracias, presidente. Corresponde votar el proyecto de resolución número 1255, el cual el señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1255
de los diputados señores Luis Rocaful, Jenny Álvarez, Fidel Espinosa, Marcos Ilavaca, Manuel Monsalve, Emilia Nullado, Gastón Saavedra, Juan Santana, Leonardo Soto y Jaime Toá, que en su parte dispositiva señala: solicitar al presidente de la República, Sebastián Piñera, que instruya a los ministros de Interior y Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos, de la Secretaría General de la Presidencia, de Desarrollo Social y Familia y a todos sus servicios relacionados para que, en atención a la aplicación de lo dispuesto en el convenio número 169 de la OIT, vigente desde septiembre de 2009, adopten las siguientes medidas. 1. Resolver los obstáculos legales o administrativos que entraban la solución de las huelgas de hambre de presos mapuches en cárceles de Temuco, Angol y Lebu. En particular, establecer con urgencia las modificaciones necesarias al reglamento penitenciario y a las leyes penales para que éstas cumplan las disposiciones del convenio número 169 y sean pertinentes al mismo. 2. Disponer la creación de una comisión de esclarecimiento histórico de la verdad mapuche, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes para así reparar la memoria de la relación que ha tenido el Estado de Chile con el pueblo mapuche, que habitaba este territorio con anterioridad a la formación del Estado. Reconocimiento histórico que debe permitir a la sociedad, como garantía de no repetición, el no olvidar todos los abusos, crímenes y pérdida patrimonial contra el pueblo mapuche, y en particular el despojo de sus tierras y territorios aún en disputa, así como los derechos de agua y culturales, entre otros. 3. Iniciar en forma efectiva la desmilitarización del territorio mapuche en las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, mediante el retiro efectivo de las fuerzas militares y fuerzas especiales de Carabineros de Chile, dispuestas al interior de los territorios donde habitan y se concentran familias y comunidades mapuche, asumiendo que ha sido una estrategia política de seguridad pública fracasada que no ha contribuido a la paz y a la justicia en estos territorios y que impide que se den las condiciones para un diálogo político de alto nivel. 4. Realizar la reestructuración de Carabineros de Chile y la modificación de la Ley 18.961, orgánica de Carabineros dictada el año 1989, último año de la dictadura cívico-militar, y que no ha sufrido modificaciones relevantes en los gobiernos democráticos posteriores, que considere entre los temas más importantes y urgentes el control civil de Carabineros de Chile e incorporar los estándares internacionales para el control en el uso de la fuerza y sus efectos nocivos, teniendo como base Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de Naciones Unidas del año 2003. Finalmente, 5. Disponer la urgencia y acelerar en el Senado la tramitación del proyecto de reforma constitucional para establecer escaños reservados para pueblos indígenas en el proceso constituyente próximo, de una manera justa y proporcional a la población indígena del país, conforme al censo de 2017, como una señal política para abrir a los pueblos indígenas la deliberación constitucional en un espacio de diálogo intercultural para que la nueva Constitución se funde sobre bases solidadas para una nueva convivencia, contemplando los derechos colectivos de los pueblos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Francisco Guiguren. Después viene Leonía Romero. Rechazo, presidente. Gracias. Diputado Leonías Romero. Rechazo, presidente. Gracias. Diputado don Andrés Molina. Joana Pérez. Andrés está sin cámara. Joana Pérez. Diputada Joana Pérez. José Pérez. Ahí apareció su voto, disculpe. Diputado don José Pérez.
Diputado Pérez. Don José, marca alguna cosa. Diputado José Pérez. Hable, a ver. Ya, dale. Ahí sí. Ahí sí. Listo. A favor. Y Amaro. Labra. Diputado Don Amaro Labra. ¿Está con el lado de Amaro? Amaro. Apruebo, presidente. Gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 41 en contra y 10 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1256. El señor prosecretario, la lectura de la parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1256 de los diputados señores Miguel Mellado, Andrés Lonton y Franz Sauerbaum, que en su parte dispositiva señala: solicitar a su excelencia al presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, propiciar el diálogo fraterno entre los actores en conflicto en la región de la Araucanía, estableciendo como condición del mismo la renuncia a toda forma violenta de reivindicación territorial o política. Igualmente, disponer de todas las medidas y recursos del Estado para reprimir la violencia y los atentados contra la vida y la propiedad de los habitantes de las zonas afectadas por la violencia. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Vamos con el Pancho. Diputado don Francisco Eguiguren. Apruebo, presidente. Gracias. Diputada Virginia Troncoso. Después Hernández. Diputada Troncoso. Sí, a favor, presidente. Gracias. Diputado don Javier Hernández. Después Leonidas Romero. A favor, presidente. Gracias. Don Leonidas Romero. Don José Pérez. A favor, presidente. Gracias. José Pérez. Don José Pérez. Apruebo. Gracias. Don René Alinco. Don René Alinco. Después Mulet y Laura. Tiene que abrir el micrófono, René. Prenda su micrófono, diputado. Apruebo. Gracias. Don Jaime Mulet. Jaime Mulet. Y finalmente Amaro Labra. Abstención. Gracias. Don Amaro Labra. Rechazo, presidente. Gracias. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 64 votos, 33 en contra, 20 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1257. El señor prosecretario, la lectura de su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1257 del diputado señor Iván Norambuena, que en su parte dispositiva señala: solicita a su excelencia al presidente de la República a disponga de todas las medidas necesarias para asegurar que en las regiones de la Araucanía y del Biobío el Estado garantice a todas las personas el íntegro ejercicio de sus derechos, como el derecho de propiedad, de libre tránsito y el ejercicio de actividades básicas como la economía. B. Disponga a través de su gabinete y en particular de los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Desarrollo Social y Familia se genere un plan de acción integral y efectivo para abordar el conflicto que se desarrolla en la zona y asegura a sus habitantes condiciones óptimas para su seguridad y completo desarrollo, incorporando a otros órganos del Estado como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación.
Han votado todas las señoras y señores diputados. Don Francisco Eguiguren. Apruebo, presidente. Gracias. Don Luis Pardo. Active el micrófono. A favor, presidente. Gracias. Don Carlos Ignacio Kuchel. Apruebo, presidente. Gracias. Don Alejandro Bernales. Está sin cámara. Don Tucapel Jiménez. Ya había votado, presidente. Abstención. Gracias. Don René Alinco. Me abstengo. Gracias. Don Fidel Espinosa. Juan, de nuevo, por favor. Abstención, presidente. Gracias. Don Amaro Labra. En contra, presidente. Gracias. Camila Vallejo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 31 en contra, 22 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1258. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1258 de la diputada señora Marcela Hernando y los diputados Cosme Mellado, Alexis Sepúlveda y Pedro Velázquez, que en su parte dispositiva señala: solicitamos al presidente de la República establecer a la brevedad los mecanismos para fiscalizar el respeto y cumplimiento íntegro del Convenio 169 de la OIT, en especial con el pueblo mapuche, reconociendo y respetando su cultura, forma de vida, derechos sobre las tierras y recursos naturales. De igual forma, se solicita dar solución inmediata a las prioridades del pueblo mapuche con sus presos políticos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado don Francisco Eguiguren. Rechazo, presidente. Gracias. Don Juan Manuel Fuenzalía. Diputada Joana Pérez. Don Harry Jürgensen. En contra, presidente. Gracias. Don Raúl Alarcón. A favor de la vida del Machi. Gracias. Apruebo. Diputada Parra. Abstengo, presidente. Gracias. Diputado don Amaro Labra. Apruebo, presidente. Gracias. Don Iván. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 40 en contra, 13 abstenciones.
Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución 1259. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 1259 de los diputados señores Boris Barrera, Carmen Hertz y Daniel Núñez, que en su parte dispositiva señala: se solicita a su excelencia el presidente de la República, don Sebastián Piñera, que ordene el retiro de las tropas y la interrupción de cualquier intento de desplegar personal de las Fuerzas Armadas en territorios o zonas de conflicto. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. En votación. Vamos. Han votado todas las señoras y señores diputados. Don Francisco Eguiguren. Rechazo, presidente. Gracias. Don Ramón Galleguillos. Rechazo, presidente. Gracias. Don Luis Pardo. En contra, presidente. Gracias. Don Leonidas Rechazo. Romero. Rechazo, presidente. Gracias. Don Carlos Abel Jarpa. Active su micrófono. Don José Pérez. Don Raúl Alarcón. Por la vía del Machi Celestino, apruebo. Diputada Andrea Parra. Diputada Parra. Tiene que habilitar el micrófono. Habilite su micrófono, por favor. Te salió. Ya. Diputado don René Alinco. Apruebo, compañero presidente. Jaime Mulet. Don Jaime Mulet. Don Amaro Labra. Apruebo, presidente. Gracias. Don Carlos Abel Jarpa. Abstención. Gracias. Listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos, 47 en contra, 9 abstenciones. Rechazado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.